A nome dei nostri vecchi antenati, i tre cavalieri espagnoli, Oso, Mastroso e Carcañoso. En nombre de nuestros antiguos antepasados, los tres caballeros españoles, Oso, Mastroso y Carcañoso, batteccio questo locale, se prima li riconoscevo per un locale che bachicabano, sbirri e infami, bautizo este lugar, si antes lo reconocía como un lugar de frecuentación de policías y gente infame, da ora in poi lo riconosco per un luogo sacrosanto e inviolabile, dove può fermare e sformare questo onorato corpo di società. Ahora lo reconozco como un lugar sagrado, santo e inviolable, donde puede hacer y deshacer este honorable cuerpo de la sociedad. Bueno, pues hoy vamos a hablar de mafia, pero claro, al estilo de Alter Historia. Bienvenidos al 20º capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. Este texto que os he leído es un rito de bautismo de inauguración de un local de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa. Calabria, justo en la punta de la bota, al lado de Sicilia. Con este rito se inaugura, a partir de entonces, un local que va a servir de punto de reunión de la 'Ndrangheta en esa localidad. Este texto en concreto fue encontrado durante una operación policial en 2014 en la localidad de Vibo Valentia. Bien, pero ¿quiénes son estos tres caballeros españoles, Oso, Mastroso y Carcañoso, de los que habla el texto? Bueno, pues se trata de una leyenda, vamos a ver. Por ejemplo, John Dickey, en su libro Historia de la Mafia, nos describe la leyenda de la siguiente manera. Tres caballeros españoles, tres hermanos, huyen de Toledo durante el siglo XV por vengar el honor de su hermana violada por un noble, vengarlo con sangre. Estos tres hermanos pertenecían a la Garduña. ¿Qué era la Garduña? En la segunda parte del vídeo iremos con eso, es muy interesante. Estos tres hermanos se dirigieron hacia el Mediterráneo, embarcaron y finalmente naufragaron en la isla de Favignana, una isla que está en el extremo occidental de Sicilia. Allí fueron detenidos y sentenciados a una pena de 29 años, 11 meses y 29 días. Es curioso porque antiguamente las penas solían ser justo al revés. Por ejemplo, 30 años y un día, 3 años y un día. En este caso se habría tratado de 30 años menos un día, 29 años, 11 meses y 29 días. Seguro que tiene una significación, aunque la verdad es que lo desconozco. Bien, durante el cumplimiento de esta pena de 30 años menos un día, en la isla de Favignana, estos tres hermanos habrían creado lo que son los códigos de la honorable sociedad. Los códigos por los cuales a partir de ese momento se iban a regir las principales mafias italianas. Oso, que significa hueso, se habría quedado en Sicilia, se habría encomendado a San Jorge y habría formado la Cosa Nostra. Mastroso, que significa hueso maestro, habría declarado su devoción por la Virgen, por la Madonna, se habría ido a Nápoles y habría fundado la Camorra. Finalmente, Carcañoso, que significa el hueso del talón, el carcañal, se habría encomendado al arcángel Miguel, se habría ido a Calabria y habría fundado la 'Ndrangheta. Bien, hay más versiones de esta leyenda. Por ejemplo, Roberto Saviano, el autor de Gomorra, de esta novela que después fue llevada al cine, que trata sobre la camorra napolitana y por la cual desde entonces vive amenazado y escondido. Bien, pues Roberto Saviano nos cuenta que en Nápoles también existe esta tradición
de Oso, Mastroso y Carcañoso, solo que no habría sido Mastroso el que habría fundado la camorra, sino Carcañoso, mientras que Mastroso habría fundado la Ndrangheta calabresa. Bueno, son pequeñas variantes. Allí en Nápoles, según Saveano, a estos personajes se les llama los viejos. Estamos hablando, bueno, de una tradición oral que se ha desarrollado, por lo menos, luego lo veremos, desde el siglo XIX. Encontramos, bueno, estas son las representaciones que se suele tener de ellos. Veis que, bueno, aquí estaríamos hablando de una imagen que nos recuerda mucho al cuadro del Greco, ¿verdad? Al caballero de la mano en el pecho, el típico español del siglo XVI. Aquí vemos, en cambio, bueno, más bien estos hermanos que parecen monjes o iniciados de una sociedad secreta. También se les representa como caballeros medievales con su armadura, con su caballo, con su penacho con plumas, ¿no? Bien, hay varias representaciones. Pero lo cierto es que esto de los viejos, que se le llama en Nápoles, también lo encontramos en Calabria. Hay otro texto también de bautismo de un local, de la Ndrangheta. En este caso, este texto se encontró en la localidad de Rosarno. Es muy parecido al que os he leído antes, al de Vivo Valentia. Y este texto dice: bautizo este lugar sagrado, santo e inviolable, como lo bautizaron los tres viejos caballeros españoles, Oso, Mastroso y Carcañoso. Si antes lo conocía como lugar de tránsito y paso, ahora lo reconozco como lugar bautismal, donde se bautizan los picciotti, jóvenes de honor y miembros de la camorra. Bueno, vemos por un lado que aquí le llama a los tres viejos caballeros también, como en Nápoles. Y además se habla de la camorra. Claro, es que resulta que en Calabria también se habla de camorra, de camorrista. Es decir, son palabras que, digamos, no se circunscriben a un lugar concreto. Hay cierta conexión del léxico, de expresiones entre los tres lugares, entre Sicilia, Calabria, Nápoles, todo el sur de Italia y Sicilia, que no olvidemos que desde, bueno, en el siglo XV, que es cuando se referencia a esta leyenda de los tres caballeros toledanos, lo que es el sur de Italia y Sicilia estaban en posesión de la corona de Aragón. Claro, estos tres hermanos no eran de la corona de Aragón, eran de Castilla, pero bueno, digamos que habría esta relación con lo español en el siglo XV, en todo el sur de Italia y en Sicilia. La palabra camorra, por ejemplo, bueno, no está muy claro de dónde procede. Hay quien la referencia a la Biblia, al pasaje de Sodoma y Gomorra, que dicen que podía venir de Gomorra, que es precisamente el título del libro de Roberto Saviano, ¿verdad? De Gomorra habría pasado a Camorra. Hay quien habla del juego de la morra, que sería un juego que se trataría de acertar el número de dedos mostrados entre dos jugadores. Bueno, no está muy claro, pero esta palabra camorra se usa por lo menos tanto en Nápoles como en Calabria. Ndrangheta, que se referencia concretamente a la mafia calabresa, parece que el origen está bastante más claro. Provendría de andragatía, que significa hombre valiente. Andragatía sería una palabra del griego calabrés. Y es que en Calabria, todavía a día de hoy, se habla una versión suya propia del griego, el griego calabrés, que se puede decir. Y esto procede de los tiempos de la Magna Grecia, de las colonias, en la antigüedad clásica de Grecia, en todo el sur de Italia y en Sicilia, ¿no? Habría quedado esta lengua, digamos, que a día de hoy está en trance de extinción, en esta versión calabresa del griego, pero de la cual vendría esta palabra andragatía, de la cual se deriva Ndrangheta, la mafia calabresa. La palabra mafia en sí misma parece que puede tener origen árabe. Los árabes también estuvieron en el sur de Italia y en Sicilia. Podría venir de la magia o maya, que vendría a significar bravuconería, chulería. Digamos, esto sería el origen de la palabra mafia.
Ninguna de estas palabras parece que pueda proceder del castellano del siglo XV, ni del catalán o valenciano, o nada de estos siglos XV, XVI, XVII. Tampoco los nombres de estos tres caballeros, Oso, Mastroso y Carcañoso, parecen muy españoles, no parecen unos toledanos del siglo XV, ¿verdad? Bien, ¿de dónde provendría entonces esta leyenda? Pues hay quien dice que, bueno, en esta isla de Faviñana, durante el siglo XIX, habría habido una prisión donde, bueno, una prisión en el castillo de Santa Caterina. Estáis viendo imágenes, es en uno de los riscos de la isla. Veis las vistas que se tienen desde allí, de la isla y del Mediterráneo, verdaderamente espectacular, ¿no? Esta prisión de máxima seguridad para la época, porque estaríamos hablando de una isla pequeñita en el Mediterráneo y además, bueno, pues enclavada en este risco de muy difícil acceso. Aquí habrían estado encerrados bastantes prisioneros políticos, digamos, de todas las situaciones que se dieron en Italia, políticas durante el siglo XIX, pero también muchos delincuentes procedentes de la vecina isla de Sicilia y del sur de Italia. En este siglo XIX, precisamente, es cuando, en principio, parece que se habrían empezado a formar estas mafias. Y habría sido ahí, en esta prisión de Santa Caterina, en Faviñana, donde se habría formado esta leyenda. Todos estos delincuentes procedentes de Sicilia, de Nápoles, de Calabria y de otros lugares del sur de Italia, digamos que, bueno, habrían creado una historia mítica para, bueno, darle este aura a sus sociedades que en ese momento estaban naciendo, este aura, digamos, mítica, este aura, digamos, incluso nobiliaria, ¿no? Es posible, es una explicación posible, la verdad es que no se sabe muy bien. El caso es que, bueno, es increíble, es decir, tanto si hubiese algo de verdad en el origen de estas mafias relacionadas con la Garduña, ahora vamos con la Garduña, como si fuese una creación durante ese tiempo dentro de los muros de esta prisión del castillo de Santa Caterina. La verdad es que la historia es apasionante, es increíble, ¿no? Pero claro, tenemos que ir con la Garduña. ¿Por qué estos delincuentes del siglo XIX se fijan en la Garduña, en los caballeros españoles que proceden de Toledo, para crear este relato? Bien, la Garduña. ¿Qué es la Garduña? En primer lugar, bueno, hay que decir que la Garduña es un pequeño mamífero, un mustélido parecido a la comadreja o al hurón. Es un animalillo de hábitos nocturnos y que tiene fama de ladrón. Tiene fama de ladrón porque, bueno, parece que se cuela en muchos sitios, sobre todo en los gallineros, ¿verdad? Donde pues roba o se come los huevos de las gallinas. Hay quien dice que gallinas enteras, no sé, yo por el tamaño, bueno, también los zorros tienen un tamaño más o menos. El caso es que esos hábitos nocturnos de la Garduña, bueno, come huevos, come también frutas, es omnívoro parece ser. Quiere decir que, bueno, pues digamos que come todo lo que encuentra, pero tiene esta habilidad para colarse por cualquier rendija. Estos hábitos nocturnos tiene esta fama de ladronzuelo, la Garduña. Bien, entonces la Garduña, digamos que habría sido una sociedad, una cofradía, una sociedad, digamos, secreta, delincuencial, española, con origen precisamente en Toledo. Además, incluso tendríamos el año incluso de origen de
de la Garduña, que sería 1417. Ahora explicamos por qué tenemos esa fecha del año. Hay que tener en cuenta que durante el siglo XV Toledo era una de las sedes habituales de la corte castellana, era una corte itinerante, pero digamos que uno de los sitios donde estaba más tiempo era en Toledo. Bien, era una ciudad principal en la época. Esta sociedad de delincuentes, la Garduña, digamos que al parecer durante los siglos XVI y XVII habría trasladado su epicentro a Sevilla, de Toledo a Sevilla. ¿Por qué? Bueno, es lógico porque a partir precisamente del siglo XVI a Sevilla pues empezaron a llegar buena parte de los barcos que venían de América con sus mercaderías. Digamos que allí pues, se empezó a mover el dinero, se empezó a mover mucho el comercio y esta sociedad de delincuentes pues habría trasladado su sede central a Sevilla. Esta sociedad estaría organizada, como os digo, como una cofradía. Habría, digamos, en lo alto de la jerarquía un hermano mayor, digamos, lo que viene a ser en otras sociedades el gran maestre, aquí sería el hermano mayor de la cofradía. Después estarían unos capataces, estos capataces serían los que dirigirían la Garduña en cada una de las ciudades donde estaría instaurada, Toledo, Sevilla y otras. Debajo de los capataces ya nos encontraríamos con los guapos o punteadores. Estos guapos o punteadores serían espadachines, hábiles espadachines, en la época asesinos, digamos, y bien, después, bajando en la pirámide, nos encontraríamos con los floreadores o postulantes. Estos floreadores o postulantes serían más bien ladrones, rateros, recaudadores de las extorsiones de esta sociedad, de la Garduña. Y luego tendríamos un amplio abanico de personajes y de funciones, ¿no? Dentro de esta sociedad estarían los fuelles, lo que hoy en día vendríamos a llamar los soplones. Estos fuelles serían viejos, serían ancianos que, digamos, que pasarían más o menos desapercibidos, pero que estarían siempre con el oído atento en las iglesias, en las tabernas, en cualquier sitio, para enterarse de informaciones que le pudieran venir bien a la Garduña, digamos. Tendríamos a los chivatos. Los chivatos serían jovenzuelos, digamos que serían el correveidile, el que hace los recaos, el que le dicen vete y cuéntale a este personaje esto. Jovenzuelos que se moverían rápidamente por la ciudad. Estos serían los chivatos. Las coberteras. Las coberteras serían encubridoras, mujeres que darían cobijo, digamos, a gente que huida, gente que tendría que esconderse durante un tiempo y tal igual. Estos serían las coberteras. Las serenas estaríamos hablando de prostitutas que también estarían al servicio de la Garduña. Un rasgo distintivo de los integrantes de esta sociedad serían 3 puntos tatuados en la palma de la mano. 3 puntos tatuados en la palma de la mano. Y bueno, al parecer habría tenido fama de haber estado durante bastante tiempo como al servicio de la Inquisición. Esta sociedad de la Garduña habría estado protegida por la Inquisición y, digamos, que habría recibido encargos de la Inquisición y se habría dedicado, por ejemplo, a la extorsión y asalto de musulmanes y de judíos. Claro, esta es una de las cosas que no cuadra, porque en realidad la Inquisición es posterior a esta fecha de 1417, que se da como origen de la Garduña. La Inquisición en Castilla se instaura ya bastante a finales del siglo XV. En Aragón había habido ciertos precedentes, pero digamos que es una de las cosas que no cuadra del todo, y además que, bueno, ya a partir del 16 estaríamos hablando más que de musulmanes y de judíos, de moriscos y de conversos, como mucho, ¿no? Bien, es una de las cosas que no cuadra, y ahora veremos otras cosas que no cuadran, ¿no? Esta sociedad habría tenido su fin en 1821 en Sevilla. ¿Y qué ocurrió en esta fecha?
Bueno, pues al parecer el gran maestre, el hermano mayor de la cofradía de la Garduña, en esa fecha, Francisco Cortina, habría sido detenido en 1821 por el oficial de cazadores de montaña. Los cazadores de montaña era una unidad militar, digamos, Manuel de Cuendías. Este Manuel de Cuendías había detenido a este hermano mayor de la Garduña, Francisco Cortina, en 1821. Y además habría encontrado en su casa lo que es el libro mayor, que es donde se recogerían lo que serían todos los códigos, todos los reglamentos y toda la manera de funcionar de la Garduña. Se habría producido un juicio y en el año siguiente, en 1822, habrían sido colgados en la Plaza Mayor de Sevilla 17 garduñistas, tanto el hermano mayor como otros 16 garduñistas principales, digamos, los dirigentes de la organización, y digamos que se habría acabado con la Garduña. Esta historia, lo cierto es que durante los siglos XIX y XX ha sido recogida por bastantes autores. Fue recogida por bastantes autores. Bien, es verdad que todo esto del proceso que se dio, el juicio que se dio en Sevilla para acabar con la Garduña, bueno, pues al parecer hay quien cita que los papeles de este proceso se habrían perdido en un incendio que hubo en la audiencia de Sevilla en 1918. Este incendio realmente se produjo. Este incendio se produjo en 1918 y ahí se habrían perdido los papeles estos del proceso contra la Garduña. Pero claro, llegamos al año 1986 y nos encontramos con el antropólogo, historiador, folclorista Julio Caro Baroja, en un libro llamado Realidad y Fantasía en el Mundo Criminal, 1986, habla de los papeles falsos de la Garduña. ¿Y qué es lo que nos cuenta Julio Caro Baroja? Bueno, pues nos cuenta que toda esta historia de la Garduña habría tenido su origen en un libro llamado Los misterios de la Inquisición y otras sociedades secretas de España, por Víctor de Fereal, y notas históricas por Manuel de Cuendías. Este libro, bueno, en realidad se había publicado como folletín, primeramente, en 1844 en París. Los folletines fue un género muy popular en el siglo XIX. Digamos que normalmente solían presentarse como novelas por entregas en los periódicos, ¿verdad? Digamos que era un género que tenía principalmente pues, temática amorosa, mistérica, escabrosa, pero sobre todo muy sensacionalista, ¿no? Estos eran los folletines, buscaban epatar al lector, impresionarle, ¿verdad? Bueno, evidentemente en el siglo XX y XXI, digamos que buena parte de la literatura, y antes también, ¿no? Es decir, esto no es nuevo, ni es propio únicamente del siglo XIX, pero digamos que este género completo del folletín se popularizó sobre todo en la segunda, bueno, a partir de 1800, casi 40 y tal y cual. Y este libro, este folletín, digamos, que se publicó en francés, en primer lugar, como os digo, en 1844 en París, y luego, digamos que se tradujo y se editó, se tradujo al español, se tradujo al alemán, al italiano, al turco incluso. Fue muy popular, sobre todo que Julio Caro Baroja llama la atención fue muy popular en Italia. Y eso que Caro Baroja no está hablando de oso mastroso y carcañoso, pero sí que nos llama la atención eso, que este folletín fue muy popular después en su edición italiana. Curioso, ¿no? Bien, el argumento de este folletín era el siguiente. Cito a Carmen Laura Gil, que en su blog Cock Rapid nos explica cuál era el argumento de este folletín. La historia de los amores de Dolores, la hija del gobernador de Sevilla, y Esteban,
católico firme, descendiente de sangre mora, y el acoso y rapto de la bella joven por el crudelísimo gran inquisidor Pedro Arbués y la muerte violenta de este a manos de su favorito, el dominico José, es el núcleo argumental de un folleto anticlerical, sádico, erótico, de gran fuerza e intensidad. Bien, este folletín además tenía, como se dice en el título, unas notas históricas adyacentes por Manuel de Cuendías. Vamos a ver. En primer lugar, el folletín está publicado, como os digo, por Víctor de Fereal, y las notas históricas adyacentes por Manuel de Cuendías. Víctor de Fereal, en realidad, sería un seudónimo de la escritora Madame de Suberwick. ¿Y quién era Madame de Suberwick? Bueno, pues era un personaje muy curioso y muy misterioso. Hay quien dice que era austrohúngara, hay quien dice que era francesa. El caso es que estaba casada con un tal Mr. Suberwick, por eso este nombre de Madame de Suberwick, pero al parecer le abandonó por Manuel de Cuendías. ¿Quién era Manuel de Cuendías? Pues era un liberal español exiliado en Francia. En el siglo XIX, digamos, por las alternancias políticas en España, era muy habitual esto de los exilios políticos, ¿no? Y este liberal, Manuel de Cuendías, que es, os sonará, el que supuestamente había detenido al hermano mayor de la Garduña, pues digamos, se casó con esta Madame de Suberwick, cuyo nombre real, al parecer, era Victorine Guermillon. Esta Victorine Guermillon, Madame de Suberwick, Víctor de Fereal, publicó con bastantes seudónimos sus folletines, sus poemas, sus novelas. Y como os digo, es un personaje muy curioso y un personaje envuelto bastante en misterio, como el mismo Manuel de Cuendías. El caso es que estos dos personajes fueron los que publicaron este folletín, y en estas notas históricas adyacentes es donde se cuenta la historia de la Garduña. Esta historia de la Garduña que para Julio Caro Baroja no cuadra en absoluto, bueno, por muchas cosas, ¿no? Es decir, en primer lugar, bueno, como os dije, el tema de la Inquisición y las fechas no cuadraba demasiado, pues que además esto de que en 1821 este Manuel de Cuendías era oficial de cazadores de montaña tampoco cuadra mucho por la edad que habría tenido él en aquel momento, y además que es que no tenemos noticia de que este hombre fuera militar. En ningún momento hubiera tenido ninguna relación con el ejército, ¿no? Pero es que además, fijaos qué cosas nos cuenta Manuel de Cuendías sobre la Garduña, aparte de las que ya hemos citado. En este libro mayor que Manuel de Cuendías habría encontrado en la casa del hermano mayor de la cofradía de la Garduña, se dice, al parecer, que entre 1530 y 1667 la Garduña habría recibido un total de 1966 encargos de la Inquisición. Bueno, y digo yo, vaya exhaustividad, ¿no? Esto más que una cofradía de delincuentes, parecería una administración informatizada. Que durante 137 años se hubiera llevado semejante contabilidad, no es un poquito extraño. Pero bueno, también se dice que entre los hermanos mayores de la Garduña habría estado un personaje como Rodrigo Calderón, un personaje interesante, ¿verdad? Que fue el valido del duque de Lerma, a principios del siglo XVII. Este duque de Lerma, a su vez, era el valido de Felipe III, de España. Bueno, este Rodrigo Calderón, un personaje principal de la época, se le cita entre los hermanos mayores de la Garduña. En este libro mayor aparecería lo que sería el código de funcionamiento
de la Garduña, que estaría formado por 9 puntos. Este código habría sido redactado en 1420 y se cita 3 años después de la fundación de la Garduña. Por eso teníamos, os decía antes, la fecha de 1417 como fecha de fundación de la Garduña. Este código habría sido redactado en 1420. De estos 9 puntos os cito 2. El primero, que dice lo siguiente: todo hombre honrado, fijaos, con buen ojo, buena oreja, buenas piernas y sin lengua, puede ser miembro de la Garduña. Y el último, el noveno, que dice lo siguiente: todos los hermanos deben morir más bien mártires que confesores. Fijaos. Bueno, repasando lo que es todo este código de estos 9 puntos, la verdad es que no parece el lenguaje del castellano del siglo XV, ni mucho menos. Y bueno, curiosamente está firmado por el Colmilludo. Este sería el personaje que habría redactado este código de 9 puntos de funcionamiento de la Garduña, el Colmilludo. Bueno, esto se cachondea un poco Caro Baroja de todo esto. Y lo cierto es que, bueno, para él todo esto pues habría sido, digamos, parte del folletín que habían publicado Manuel Lecuén Díaz y la señora Madame de Suberwick en 1844 en París, que se habría traducido a bastantes idiomas, se habría tenido mucho éxito, se habría leído bastante en muchos lugares, entre ellos en Italia. Bien, pero aún así hay que hacer notar que lo cierto es que esto de la Garduña, tenemos bastantes referencias de que en el siglo XVII esto de la Garduña sí que estaba relacionado con la delincuencia, esta expresión de la Garduña. Por ejemplo, en una novela picaresca llamada La pícara Justina, de 1605, que es de Francisco López de Úbeda, se cita la expresión garduño como significando ladrón. Un garduño es un ladrón. En La pícara Justina. El entremesista Quiñones de Benavente, también del siglo XVII, habla de garduñar con el significado de robar, de rapiñar. Garduñar. Se refiere a esto. Encontramos, por ejemplo, también en los avisos de Jerónimo de Barrio Nuevo. Esto prácticamente es una crónica periodística del Madrid de mediados del siglo XVII. Digamos que son cartas que Jerónimo de Barrio Nuevo le enviaba al deán de la Catedral de Zaragoza para informarle de qué cosas estaban sucediendo en Madrid. Bueno, pues tendría algún tipo de relación, digamos, Jerónimo de Barrio Nuevo con el deán de Zaragoza. Y estos avisos, que están redactados entre 1654 y 1658, encontramos en uno de estos avisos el siguiente párrafo. Era el cochero de los de la Garduña, y en un instante se concertó con 4 de la Carda le esperasen en un puesto que él volcaría la carga. Aquí está explicando que, bueno, este cochero que estaría llevando algún tipo de mercancía en el carruaje se concertó con 4 personajes para que, bueno, en tal lugar voy a volcar la carga, voy a simular quizá un accidente o lo que sea, para que vosotros podáis robar la carga, ¿no? Y dice, este cochero que es de los de la Garduña. Esto está situado en Madrid, bueno, pues eso, en esas fechas, mediados del siglo XVII. Luego tenemos otra novela picaresca llamada, el título además es La Garduña de Sevilla,
y Anzuelo de las Bolsas, que apareció en 1642. Aquí está hablando de la historia de Rufina, que digamos, bueno, pues es una pícara, una ladrona, a la que se refieren como la Garduña de Sevilla. Esta novela es de Alonso de Castillo Solórzano, La Garduña de Sevilla y Anzuelo de las Bolsas, ¿verdad? Y como no, tenemos que ir a Rinconete y Cortadillo, una de las novelas ejemplares de Cervantes, de Miguel de Cervantes, publicada en 1613, en la que estos personajes, Rinconete y Cortadillo, llegan a Sevilla y se ponen a robar. Y en el momento que les ven robando, alguien les avisa de, ojo, ojo, aquí no podéis robar sin presentaros antes en la cofradía de Monipodio. ¿Y qué era la cofradía de Monipodio? Pues era una organización, el patio de Monipodio era una organización que, digamos, que era el AMPA de Sevilla. Era algo muy parecido a lo que luego, quizá basándose, entre otras cosas, en esto, nos presenta Manuel de Cuendías en su folletín. Rinconete y Cortadillo conocen a este Monipodio, que era el jefe, el hermano mayor, digamos, de la cofradía de la delincuencia de Sevilla. Es curioso porque estos delincuentes de Sevilla eran bastante respetuosos con, bueno, quizá es el ambiente de la época, ¿no? Pero eran, bueno, hasta cierto punto bastante beatos, ¿no? No robaban los viernes. No robaban los viernes, digamos, porque el viernes es día de vigilia, ¿no? Y era día de vigilia y no se robaban los viernes. Rezaban el rosario, daban misas por los difuntos y cosas así, ¿no? Esto tiene relación con lo que luego Cuendías nos presenta con que la Garduña era, digamos, una colaboradora de la Inquisición, ¿no? Y que la Inquisición la protegía a la Garduña y le encargaba trabajos, ¿no? Y bueno, pues aquí, quizá basándose un poquito Cuendías en Rinconete y Cortadillo, entre otras cosas, nos presenta esta situación de que, digamos, estos delincuentes del patio de Monipodio, de Rinconete y Cortadillo, pues bueno, lo adapta luego a su historia de la Garduña, quizá. Bien. El caso es que vemos que es muy posible que hubiese ese tipo de organización, por ejemplo, en un lugar como Sevilla, en el siglo XVII. Bueno, pues quizá Cervantes no se lo inventa, sin más, ¿no? Hay que tener en cuenta que Cervantes estuvo en la cárcel precisamente en Sevilla, durante poco tiempo, pero estuvo en la cárcel de Sevilla. Entonces ahí conocería, digamos, bastantes interioridades de lo que posiblemente fuese la delincuencia en Sevilla. Claro, aquí, bueno, pues nos estaría presentando lo que es una cofradía de delincuentes en un lugar, en una ciudad concreta. De hecho, es que parece difícil que fuese de otra manera, es decir, que realmente hubiese una organización a nivel nacional, es decir, distintas ciudades y que estuvieran todas interconectadas. Parece mucho más posible que en grandes ciudades como era Sevilla, o como podía ser Madrid, o como podía ser, bueno, en su tiempo, en el siglo XV, Toledo, hubiera este tipo de organización del AMPA. No es desde luego imposible. También lo encontramos en El Buscón de Quevedo, otra novela picaresca. Este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas. Ahora bien, que fuese una organización como la presenta Manuel de Cuendías en el folletín que digamos que hubiera un capataz por cada ciudad y que luego hubiera un hermano mayor que liderara la Garduña, digamos, en todo el reino. Bueno, pues eso es un poquito más complicado. Claro, luego también habría que hablar de lo que se llamó la Germanía, las Germanías. ¿Y qué eran las Germanías? Bueno, eran hermandades. Germanía, hermandad, ¿no? Así se les llamaban a este tipo de organizaciones en lugares concretos, ¿no?
que tiene mucho que ver con los gremios, tiene mucho que ver. Y finalmente esto de germanía se acabó achacando a lo que es al argot del ladrón, del delincuente, la germanía, ¿no? Este tipo de palabras que encontramos también en el relato de Cuendías, esto del chivato, del fuelle, de no sé qué, bueno, la cobertera, la sirena, eso nos suena a la palabra chivato, por supuesto, ¿no? Nos suena a lo que era la germanía, el habla, el argot de los delincuentes. Por ejemplo, los que me vean desde Argentina, esto sería algo muy parecido a lo que allí se llama el lunfardo, ¿no? Este tipo de argot de las germanías, de las hermandades, ¿no? Efectivamente existían, ¿no? Existían estas organizaciones en barrios o en ciudades concretas, circunscritos, muy posiblemente a lugares muy concretos, que tenían su propio argot y su propia manera de funcionar. Por supuesto, yo estoy convencido de que sí, y también Caro Baroja lo ve así. De hecho, también cita Caro Baroja, ¿no? Que, por ejemplo, en Barcelona, él dice que, claro, existe la Plaza de la Garduña, que se le llama, se le ha llamado siempre el cul de la Boquería, el culo de la Boquería, ¿no? Esto es una plaza que está en el barrio del Raval, en el mercado de la Boquería, o sea, como la parte trasera del mercado de la Boquería, y que siempre ha tenido fama, precisamente, este lugar, de ser un lugar peligroso, un lugar donde parece que ha tenido mala fama siempre, ha tenido bastante delincuencia en la Plaza de la Garduña, precisamente, ¿no? También dice Caro Baroja que el patio de la cárcel en Cataluña se le ha llamado el patio de la Garduña. Es una expresión que existe allí, ¿no? El patio de la Garduña es el patio de la cárcel. O sea, que hay cosas. Evidentemente, la expresión de Garduña, de garduñista, del garduño, de garduñar, ha tenido que ver desde posiblemente el siglo XVII, por lo menos, ¿no? Con el tema de los ladrones, con el tema de los delincuentes, y que sí es muy posible que hubiese organizaciones en aquel momento en Sevilla y en otros lugares, en Madrid y en otros lugares, digamos, localizadas, pero, digamos, organizaciones de criminales, ¿no? Pues sí, posiblemente fuese así. Ahora bien, la historia de Cuendías, la historia de la Garduña que nos cuenta, de la cual luego salen todas las demás historias. Fijaos en una cosa que comentábamos al principio, de que los papeles del proceso de la Garduña se habían perdido en el incendio de 1918. Esto ni siquiera viene del folletín de Cuendías, evidentemente, esto es posterior. Esto ya es de los comentaristas posteriores, que bueno, para justificar que no se encontrasen esos papeles de la Garduña, que no, claro, es que hubo un incendio que realmente ocurrió en la audiencia de Sevilla en 1918. Es decir, digamos que alguien crea una historia y luego va tomando su vida propia. Esto lo vemos mucho, lo vemos continuamente. También hay que decir que, hombre, hay cosas que, por ejemplo, esto de guapo, hablábamos antes de los guapos, que eran uno de los guapos o punteadores, que eran los espadachines de la Garduña, ¿no? Bueno, pues curiosamente en Nápoles, el guapo, esta expresión del guapo siempre se ha relacionado también con la delincuencia. Es decir, el guapo es un delincuente. Es un delincuente relacionado con la camorra. El guapo. Sí. Es decir, hay cosas ahí que evidentemente tienen que ver. Es imposible que hubiera existido una organización como esta de la Garduña, que todo sea una invención de Cuendías y de Madame de Suberwick. Bueno, pues imposible no es, pero, hombre, yo estoy bastante de acuerdo con Caro Baroja. Ahora bien, lo sorprendente es que, claro, posiblemente de esta historia de la Garduña, de Manuel de Cuendías, quizá, ya saben, según Caro Baroja, este folletín fue muy popular en Italia. ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos
con esta historia de oso mastroso y carcañoso, ¿verdad?, que vienen de Toledo. Estos 3 caballeros que vienen de Toledo, que es el origen. Claro, es decir, es posible, es muy posible para mí que esta historia de la Garduña, digamos, haya sido el origen del mito de la fundación de la Camorra, de la Ndrangheta y de la Cosa Nostra, por estos 3 caballeros toledanos, oso mastroso y carcañoso. Fijaos qué curioso, ¿no? Es decir, de una invención, posible invención, de un folletín parisino del siglo XIX, ha acabado en las costumbres de estas organizaciones. Leíamos lo que es el rito de bautismo de un local en la Ndrangheta. Esto existe, esto es así. Se habla de oso mastroso y carcañoso como de un folletín del siglo XIX acaba formándose esta leyenda. Bueno, para mí me quedo sorprendidísimo. Me ayuda a entender cómo funcionan estas cosas, cómo funcionan las leyendas, cómo se mezclan unas con otras y cómo de unas derivan otras. Creo que va por ahí, pero todo es posible. ¿Realmente existió la Garduña? Bueno, pues eso ya cada uno puede sacar su idea. Comentadme qué os parece. ¿Creéis que existió la Garduña? ¿Creéis que es todo un mito? Ponedmelo en la cajita de comentarios. Y ya sabéis, pues nada, si os gusta este canal, pues suscribíos los que no lo hayáis hecho ya, darle like, si os ha gustado el vídeo, y poco más. Me despido hasta el próximo capítulo de Alter Historia.